Vamos con las razones trigonométricas. Ok, ya esto lo vieron ustedes en física. Y hay algunos elementos que están allí que vimos en primer año. Ok, ¿cuál vimos en primer año? Las letras griegas, alfa, beta y teta, que en este caso decimos tita. Ok, alfa, beta y tita son letras griegas. Con eso identificamos los ángulos. ¿Bien? CA, cateto adyacente, CO, cateto opuesto, H, hipotenusa. Y este símbolo significa ángulo. ¿Ok? Las razones trigonométricas, antes de hablar de razones trigonométricas, tenemos que hablar de la trigonometría. ¿Ok? Es una rama de la matemática que estudia todo lo que tiene que ver con el triángulo y, por supuesto, su medida y sus ángulos. ¿Ok? Bien. Hay 6 razones trigonométricas. Las principales: coseno del ángulo, se abrevia COS. ¿Ok? Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Recuérdense que la hipotenusa siempre está opuesta al ángulo recto, es decir, donde está el ángulo recto, el lado que está en el frente es la hipotenusa. ¿Ok? El cateto adyacente, eso va a depender del ángulo con que se vaya a trabajar en el triángulo. ¿Ok? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las razones trigonométricas inversas, si nos damos cuenta, h sobre cateto adyacente es la inversa del coseno y se llama secante. H sobre coseno, si nos damos cuenta, es la inversa del seno y se llama cosecante, se abrevia CSC. Y la tangente, la operación inversa de la tangente es la cotangente. Si se dan cuenta, es la inversa, ¿ok? No opuesta, inversa, porque se invierten en este caso, las referencias. Cateto adyacente, cateto opuesto, ¿ok? Bien, nos vamos para el triángulo, para el ejercicio número 1. En el triángulo, ok, tenemos el triángulo, vamos a ponerlo por aquí, se llama así, triángulo, ya no vamos a hablar de triángulo, no. Triángulo ABC. ¿Quién me dice cómo se lee este triángulo? Triángulo ABC. ¿Por qué ABC? Porque son las letras que están en los vértices. Nos vamos a primer año. Vértices del triángulo, son las esquinas del triángulo. ¿Ok? Donde se intersectan dos líneas que no llevan la misma dirección. Esta es horizontal y esta es inclinada. Esta es inclinada y esta es, esta es vertical y esta es inclinada. Hay un vértice. Esta es inclinada y esta es horizontal. Se forma otro vértice. ¿Ok? Entonces tenemos el triángulo ABC. Entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Este símbolo significa que el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Esto significa que el triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces el triángulo es rectángulo. ¿Ok? Estamos en presencia de un triángulo rectángulo. ¿Qué tipo de triángulo es según la medida de los lados? No sabemos, porque nos falta encontrar la hipotenusa. Si este lado es igual a este o este lado es igual a este, entonces estamos en presencia de un triángulo isósceles. Si son diferentes los lados, estamos en presencia de un triángulo escaleno. ¿Ok? Pero con solo ver que la hipotenusa es el lado más grande, allí ese triángulo ya deja de ser isósceles y deja de ser equilátero. Es un triángulo rectángulo y escaleno. ¿Ok? Es rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y escaleno porque cuando encuentre la hipotenusa es el lado más grande del triángulo. Por lo tanto, al darme mayor que este y mayor que este, el triángulo se convierte en escaleno. Todos los lados van a ser diferentes. Ok, vamos a encontrar la hipotenusa. Conozco dos lados, pero no conozco otro ángulo interno que no sea el ángulo recto. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras, visto en tercer año. En tercer año lo hicimos sin calculadora. Aquí lo vamos a hacer con calculadora, debe ser más fácil. Entonces, para encontrar la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras, nos dice
dice hipotenusa al cuadrado es igual, vamos a darle identificación a los lados. Este lado, como la letra, el vértice opuesto al lado, es B mayúscula, este sería B minúscula. Y como este lado, el vértice que está opuesto a este lado, es A mayúscula, entonces este sería A minúscula. ¿Ok? Y por supuesto, si pueden identificar la hipotenusa con H o con la letra C minúscula, es lo mismo. H o sencillamente C minúscula. ¿Ok? Eso lo puede identificar. Bien, teorema de Pitágoras nos dice que H cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. Bueno, reemplazamos. H cuadrado es igual a mide 7,6 centímetros y lo elevo al cuadrado, más B es 3,4 centímetros y lo elevo al cuadrado. Ok, calculadora allí pues. 7,6 lo elevo al cuadrado. 69,32 centímetros al cuadrado. Ajá. Es 57,76. ¿Qué pasó allí? 57 o 69. 57. Excelente, Ariana. Ok, los centímetros se elevan al cuadrado. ¿Por qué se elevan al cuadrado? Porque se multiplican los exponentes. 1, se sobreentiende que el exponente del centímetro es 1. Y al multiplicarlo con el exponente de afuera, 1 por 2, 2. Ajá, siguiente resultado. ¿Cuánto? 11,56 centímetros al cuadrado. Sumamos. Daría. No todos. Sino 69,32 centímetros al cuadrado. Despejamos el cuadrado. El cuadrado está en potencia. Aplicamos la operación opuesta a la raíz. Operación opuesta a la potencia es la raíz. En este caso, como el exponente es 2, el índice va a ser 2. De 69,32 centímetros al cuadrado. Okay, recuerden que toda raíz cuadrada da dos resultados. Uno positivo y uno negativo. ¿Okay? Todas raíces de índice par dan dos resultados, una positiva y una negativa, así como lo hicieron con la ecuación de segundo grado vista en el examen anterior, en el examen de ecuaciones logarítmicas. Cuando calculaban la raíz cuadrada, en los resultados de x1 y x2, uno era positivo y el otro era negativo. ¿Okay? Igual sucede aquí. Bien, con la calculadora calculamos la raíz cuadrada de 69,32. Pero con la calculadora no puedo calcular la raíz cuadrada de centímetro cuadrado. Entonces aquí tachamos este con este. Y ahora sí puedo calcular la raíz cuadrada de 69,32. Debe ser un número mayor a 7,6. Si no, está mal. 8,33 centímetros. Ok, lo colocamos aquí. Ya sabemos ya que la hipotenusa es 8,33 centímetros. ¿Por qué lo pusiste ahí arriba? Es para que ustedes vean de que este dato no estaba en el ejercicio. Bien, ya tengo los tres lados. Se confirma que el triángulo es escaleno. Tiene todos los lados diferentes. Y rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Bien, utilizamos las 6 razones trigonométricas. Empezamos a estudiar el ángulo alfa. ¿Ok? Ok, estudiamos el ángulo alfa. En el ángulo alfa, ok, tenemos que identificar quién es el cateto opuesto, quién es la hipotenusa y quién es el cateto adyacente. La hipotenusa, ya sabemos ya que es el lado más grande del triángulo, 8,33 centímetros.
cambio, el cateto opuesto y el cateto adyacente hay que tener cuidado. Ahorita les digo por qué. Ok, me ubico en alfa. Ok, donde abre el ángulo, donde abre, el lado que queda abierto es el cateto opuesto. Ok, donde abre alfa, el lado que queda abierto en mi dedo es el cateto opuesto. Cateto opuesto 7,6 centímetros. Y por supuesto el otro lado va a ser el adyacente, 3,4 centímetros. ¿Sí? Duda. Reemplazamos coseno del ángulo. En este caso, coseno del ángulo es alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente 3,4 centímetros. Lo dividimos entre la hipotenusa, 8,33 centímetros. Cancelamos los centímetros y me dan el resultado. 0,41. Ok, vamos con el seno de alfa. Seno de alfa nos dice la fórmula que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto 7,6 centímetros. Hipotenusa 8,33 centímetros. Cancelamos los centímetros y el resultado es 0,91. Me están dando los valores aproximados. ¿Me lo están dando aproximados? Ok, pila P. Vamos con la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 7,6 centímetros. Cateto adyacente 3,4 centímetros. Cancelamos los centímetros y el resultado es 2,24. Vamos con las inversas. Ok, vamos con las inversas. La secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Ok, hipotenusa 8,33 centímetros. Dividido entre el cateto adyacente 3,4 centímetros. Resultado 2,45. Vamos con la cosecante de alfa. Cosecante de alfa, hipotenusa, cateto opuesto. Hipotenusa 8,33 centímetros. Cateto opuesto 7,6 centímetros. Resultado 1,1. El 0 no vale nada. Hay que simplificar. Secante de alfa es igual, cotangente. Ya la secante la hicimos. Cotangente de alfa es cateto adyacente, cateto opuesto. Cateto adyacente 3,4 centímetros. Y cateto opuesto 7,6 centímetros. Resultado 0,45. Ok, ya allí sacamos las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Ok, recuérdense que el estudio, ok, se refiere a todas las medidas del triángulo. Ya encontramos los lados, ahora falta encontrar los ángulos. Los ángulos, ok, voy a borrar. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a ver. Lo voy a hacer por aquí. Por aquí arriba. Vamos a encontrar el ángulo alfa. ¿Cuánto mide alfa? El ángulo alfa, para encontrar los ángulos alfa y beta, vamos a usar la tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, para encontrar alfa, ángulo alfa.
Entonces reemplazamos tangente de alfa es igual, ya nosotros la calculamos, aquí la tenemos, no es necesario volverla a hacer, nos dio 2,24. ¿Ok? La idea es encontrar alfa, entonces despejamos alfa, tangente está multiplicando, pasa a dividir. Si yo coloco eso en la calculadora me va a dar error matemático. ¿Ok? Porque yo no puedo dividir un número entre letras. Entonces hay que quitarle esa indeterminación. La tangente se sobreentiende que el exponente de tangente es 1. Profe, ¿por qué 1? Porque si no hay exponente, se sobreentiende que es 1. ¿Ok? Como esto está dividiendo, yo lo puedo pasar hacia arriba a multiplicar. ¿A multiplicar a quién? A 2,24. Profe, ¿está haciendo brujería? No. Cuando yo paso la tangente que está dividiendo hacia arriba a multiplicar, yo tengo que cambiarle el signo al exponente, es decir, pasa a negativo. Profe, no entendí eso, vamos a hacerlo con números. Si yo tengo esto, 6 entre 2, eso da 3, ¿verdad que sí? Si yo paso el 2 hacia arriba, está dividiendo, lo paso hacia arriba a multiplicar, el exponente del 2, ¿quién es? 1. Al pasar hacia arriba, me pasa a negativo. Y por supuesto, ¿cuánto me tiene que dar? 3. Ustedes colocan eso en su calculadora y le debe dar 3. ¿Ok? 6 por 2, la tecla de exponente menos 1 y le debe dar 3. ¿Ok? Esto fue lo que hice aquí. Bien, calculamos el ángulo. Chic tangente de 2,24. ¿Cuánto da? Chic tangente para colocar el tangente a la menos 1. ¿Cuánto dio? Lo que tiene en esta calculadora sería chic tangente, ok, paréntesis 2,24, ok, cierro paréntesis y aprieto el igual. Daría en decimal 65,94, ok. Después que me dé esa impresión decimal, eso no es ángulo. Tengo que darle la tecla de ángulo. La tecla de ángulo donde está el grado, minuto y segundo, el poco de coma. Le dan allí y sería 65 grados, 56 minutos y 33,54 segundos. Entonces lo colocamos aquí. 65 grados, 56 minutos y 33,54 segundos. ¿Ok? Bien, tenemos que aproximar ese ángulo. Al aproximar el ángulo, la unidad patrón es 30. Cuando se habla de minutos y segundos, el patrón es 30. Si la última cifra es mayor a 30, en este caso los segundos es mayor a 30, se elimina y el 56 le sumamos 1. Ok, vamos a poner aquí que estoy aproximando. Como 57 minutos es mayor que 30, se elimina y los 65 grados quedan en 66 grados. Quiere decir de que alfa mide 66 grados. Vamos a encontrar beta. Para encontrar beta, igualito, también utilizo la tangente. Pero hay que estar pila aquí. Para encontrar beta, el cateto adyacente y el cateto opuesto no es el mismo. Me ubico en beta y donde abre, el lado que queda abierto es el opuesto. Entonces, cateto opuesto del ángulo beta es 3,4 centímetros. La hipotenusa sigue siendo la hipotenusa, esa no va a cambiar. Y el cateto adyacente sigue siendo, en este caso es 7,6 centímetros. Aplico tangente, esta no la hemos calculado. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto 3,4 centímetros. Cateto adyacente 7,6 centímetros. Cancelamos los centímetros y me queda que tangente de beta es igual 0,45. Aplicamos despeje, tangente está multiplicando, pasa a dividir.
Ya sabemos ya que aquí hay error matemático. ¿Por qué hay error matemático? Porque no puedo dividir 0,45 entre tangente. Me va a dar más error. No puedo dividir números entre razones trigonométricas o números entre letras. Paso la tangente hacia arriba y la tangente pasa a ser negativa. Ajá, aplicamos chic tangente. 24 como es. Ajá, grado. Démosle en grado. 24 grados, 24 grados, 13 minutos, 13 minutos, 39,88 segundos. 39,88 segundos. Aproximamos. Los 13 quedarían ¿cuánto? Los 13 minutos. 14 minutos. 24 grados quedaría en 24 o pasa a ser 25. Queda en 24. Como es menor que 30, ok, se elimina y los 24 quedan igualitos. Ok. Ajá, ya vamos a terminar. Ok, nos vamos para primer año. Aplicamos la primera propiedad fundamental de los triángulos. Nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Si no nos da 180 grados, lo que acabamos de hacer, todo está malo. Ángulo alfa nos dio 66 grados, más el ángulo beta, 24 grados, más el ángulo recto, 90 grados. Al sumar me tienen que dar 180 grados si no está mal. Sumamos. Entonces se cumple que todo lo que hemos hecho está fuera. Por eso